¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo, o bien también a través de las redes sociales. Quizás a lo mejor de manera diferida, no lo estés viendo a la hora que se está transmitiendo, pero sea una u otra la situación, espero que sea de bendición para ti este estudio, tanto en las redes sociales como Facebook, YouTube, o bien por esta estación. Vamos a dar gracias a Dios para continuar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso y extraordinario, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, porque nos permites la vida, Señor, nos permites la salud, Señor. Permites, Padre de la Gloria, que todavía tengamos la oportunidad, Señor, de amistarnos contigo, Señor, de ir, Señor, al arrepentimiento, Señor, acercándonos al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar, Padre Santo, el oportuno socorro, Señor, y alcanzar, Señor, tu perdón. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, con la finalidad principal, Señor, de estudiar tu bendita palabra, Señor, de escudriñar las escrituras. Tu palabra dice que erramos, Padre Santo, erramos si no estudiamos tu palabra, porque en ella se encuentra la vida eterna, Padre Santo, y que, como dice Pedro, haremos bien, Señor, en escuchar la palabra de esta profecía, porque es como antorcha, Señor, que alumbra, Señor, y nos va mostrando el camino, Padre, en esos momentos tan difíciles, Señor, que se están pasando en este mundo tan lleno de caos, Señor, tan lleno de perversidad, tan lleno de maldad, Señor, que a lo malo, Señor, llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Padre, yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, seas en esta hora, Señor, quitando todo estorbo, Señor, todo aquello que pueda venir a perturbarnos, a venir a distraernos, a querer robar, Señor, nuestra atención, Padre, y que podamos, Padre Santo, poner toda la atención, Señor, a este estudio, Padre. Estamos estudiando, Señor, los dones del Espíritu, Padre de la Gloria. Te doy gracias, Señor, y que sea tu Espíritu enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, mostrándonos lo importante, Padre, de tener no solamente, Señor, la llenura del Espíritu para poder tener, Señor, los dones del Espíritu y ser cada día más parecidos a Jesús, sino además, Padre Santo, tener esos dones sobrenaturales, Padre, que tu Espíritu da, Señor, conforme a Él le place. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, a buscar tu presencia, Señor, porque entre más tiempo pasa, Señor, más cerca está tu venida, Padre, y tenemos que prepararnos, mantenernos, Señor, con nuestra lámpara encendida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos redarguya, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, que ya están conectados, Señor, que ya están ahí, Señor, esperando el estudio del día de hoy. Y también a nuestros amigos, Señor, que fielmente se conectan todos los lunes, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre, y por todo aquel, Señor, que ha de escuchar este estudio o que lo ha de ver por las redes sociales, Padre. Yo te pido que seas tú obrando en las vidas de cada persona, Señor, en los corazones, porque indudablemente, Señor, tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Tu palabra, Señor, donde llega, Señor, impacta, Señor. Donde llega, Señor, se implanta y ahí está, Señor. Ahí está, Padre Santo. Y nosotros creemos, tenemos la firme convicción, Padre, de que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello, Señor, para lo cual tú la envías, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder, Señor, transmitir a otros tu palabra, Señor. Dame entendimiento, dame sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a través de mí. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio, amados hermanitos. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los dones, porque todavía continuamos con los dones. Y ya hablamos de que brevemente recordemos que los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y su obra en nuestras vidas es ir sacando toda aquella basura, todo aquello que impide
que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. Y en la manera en que nosotros le permitimos al Espíritu que vaya llenando nuestra vida, nuestro ser, nuestro nuevo hombre, entonces vamos a ir cada día mostrando, teniendo en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Iremos teniendo nuevas actitudes, nuevas maneras de pensar, porque acuérdate que tenemos mentes renovadas, hemos sido renovados, hemos sido restaurados, hemos sido revividos de esa manera vana en la que vivíamos. Y ahora, los dones del Espíritu Santo, acuérdate que los frutos son para la edificación del creyente, para que cada día esté más preparado en el aspecto de que tengamos el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, todos esos frutos que sabemos y ya dijimos que tienen totalmente base o fundamento en la persona del Señor Jesucristo, porque cada uno de esos frutos que vayamos teniendo a través de nuestra relación con el Espíritu van a ser esos frutos que Jesús manifestó en esta tierra. Y los dones del Espíritu Santo, decíamos en la semana pasada que los dones del Espíritu Santo son para edificar y para unificar la iglesia, para que cada día la iglesia vaya teniendo un nivel de perfección mayor. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdate que ya decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo nunca va a venir a nuestras vidas para confundir o para dividir, para interrumpir la obra de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Nunca nos va a llevar a hacer algo que esté contraponiendo la palabra de Dios. Si ese fuera el caso, entonces tenemos que tener bien claro que definitivamente lo que estamos haciendo no es producto del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra actitud con los dones del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando de que debemos de proseguir a la meta, de que debemos de buscar los dones del Espíritu, de que debemos de buscar sobre todo, dice la palabra, el de profecía, y decíamos la semana pasada, que no es necesariamente, ¿verdad? Que, pues es que todavía en este tiempo el Señor sigue trayendo profecía y todavía hay cosas que el Señor no, hermanos, la profecía está en la palabra de Dios, la profecía, dice Pedro, que tenemos con nosotros la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Esta es la profecía. Y cuando tú y yo les hablamos a las personas de la palabra de Dios, de las profecías que se dieron en el pasado y que se están cumpliendo, estamos hablando de la profecía de este libro. Entonces, tenemos que buscar los dones, sí, pero mayormente que hablemos de la palabra de Dios, que la prediquemos, que le hablemos de las buenas nuevas a los demás. Y decía Pablo, ¿verdad? Sobre todo seguid el amor. ¿Por qué? Porque si seguimos el amor ágape, ese amor que proviene de Dios, entonces estaremos haciendo las cosas correctamente. Y el don que el Espíritu nos dé conforme Él lo determine, lo desarrollaremos correctamente para el propósito para el cual nos ha sido dado. Entonces tenemos que entender todo esto, hermanos. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre también, pues, los talentos. Hay que recordar que, o quizás si no lo sabes, amigo, amiga que nos escuchas, porque probablemente tú, amigo, que ya conoces de Cristo, sabes que hay dones naturales y hay dones sobrenaturales. Bueno, pues nuestros dones naturales o talentos pueden producir, se pueden producir de 4 fuentes diferentes. El primero pueden ser por la genética que nosotros tenemos y que viene a través de nuestros padres, por herencia, ¿verdad? Hay talentos
que muchas veces, ¿verdad? Decimos, ay, mira, eres tan talentoso como tu papá, tienes este talento y lo heredaste de tu papá o lo heredaste de tu mamá, viene por herencia, ¿verdad? Ciertos talentos, cierta habilidad. Y también puede venir a través de la experiencia, porque mientras más vivamos más situaciones, sobrevivimos y experimentamos con lo que adquirimos nuestros conocimientos y nuestra sabiduría. En la medida en que nosotros vamos, ¿verdad? Obviamente teniendo más años, vamos adquiriendo experiencia y vamos adquiriendo también ciertas habilidades para ciertas cosas, porque ya nacimos con esa habilidad que probablemente no la habíamos descubierto, pero al practicarla, practicar constantemente, pues lo desarrollamos y adquirimos esa habilidad. O también a través de nuestro ambiente, en el entorno en el que crecemos, como nuestro ambiente familiar o el entorno cultural, que puede ser una fuente de dones o de talentos naturales, ¿verdad? A través decimos, del entorno o del ambiente o del entorno cultural. ¿Por qué? Porque a lo mejor si alguien canta bonito, ¿verdad? Y determina, no sé, entrar a una escuela de canto, se va a perfeccionar porque tiene ese talento y se va a perfeccionar a través de estudios y de preparaciones. Y también a través de la educación, que va junto con pegado con el anterior punto. La educación formal, los programas educacionales y todo aquello en base al conocimiento y la habilidad de una persona. Entonces, esto puede ser así, pero hay que recordar, amigos, amigas, hermanos, que el talento puede definirse como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actividad específica. Se puede decir que un don es lo mismo que un talento. Sin embargo, la palabra don tiene un dejo de sobrenaturalidad, de extraordinario. ¿Por qué? Porque también se entiende la palabra don como regalo o como dádiva, y en este caso estamos hablando como un regalo o un don o una dádiva de Dios. No sin olvidarnos, sobre todo, ¿verdad? Que sea un talento natural, algo que ya viene en nuestras genes o que aprendemos, porque a lo mejor yo tengo facilidad para la carpintería y lo perfecciono, pues entonces es un talento específico, ¿verdad? Que ya de por sí lo traía, pero lo voy a desarrollar porque voy a tratar de prepararme en ello. Entonces, cualquier talento que tengamos natural, indudablemente, seas cristiano o no seas cristiano, todo tipo de talento, todo viene de parte de Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y obviamente, el don natural es el talento y habilidad que son el resultado de circunstancias naturales humanas. Siempre vamos a entender que el talento natural humano viene de una habilidad que se va perfeccionando día con día, pero siempre a través de circunstancias naturales humanas. Aunque el talento viene de parte de Dios y que tenemos ese deber de cada día desarrollarlo en nuestras vidas, lo vamos a desarrollar a través de circunstancias naturales humanas, a través de una institución, a través de, no sé, si tengo, no sé, me he dado cuenta que tengo habilidad para enseñar y me meto a estudiar a una escuela que sea respecto a esto, y aprendo y doy clases. Entonces, me estoy habilitando a través de circunstancias naturales humanas, a través de un centro del cual me van a enseñar, pues, todos los métodos necesarios para que yo tenga facilidad para enseñar todavía y poder enseñar sin problemas, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tengo esa habilidad, pero los dones espirituales son una manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, capacitando a cada creyente para ministrar
en formas más allá de nuestra capacidad humana. Entonces, el don del espíritu o los dones espirituales, estos vienen a la vida de cada uno de nosotros ya como creyentes para capacitarnos el Espíritu Santo cada día más para ministrar en formas más allá de las humanas, nunca conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestras capacidades, porque no sería posible. Entonces, el Espíritu Santo a través de los dones espirituales nos va capacitando y nos da esa capacidad fuera de lo normal, sino sobrenatural, para que se vayan llevando a cabo en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que entender esto con claridad, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 6 a 9, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice la palabra de Dios, pues déjame leértelo completo porque Romanos 12, del 6 a 9. Dice la palabra de Dios, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí Pablo nos está instando a que de esos dones que hemos recibido, ¿verdad? Ya sean talentos naturales o dones del Espíritu, los usemos con misericordia, los usemos con amor, los llevemos a cabo de manera correcta. Y pues obviamente, ¿verdad? Si eres cristiano, con más razón, tus dones naturales, ponerlos al servicio de Dios. Y los dones que te vienen sobrenaturalmente, que son un regalo de Dios, obviamente, usarlos con responsabilidad. Porque ya te decía yo en nuestros estudios pasados, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da dones, pero no nos da para sentirnos más que otros, ni para usarlos de manera incorrecta, sino que nos los da para la unidad de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro, amados hermanos. Y vamos a ver, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? O vamos, más bien vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice en el número 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo nunca nos va a ser dado para disensión, para pleitos, para sentirnos más que los demás, sino es para servicio, para el servicio del cuerpo de Cristo, para servir a Dios, para que hagamos la obra a la cual hemos sido llamados, lo hagamos con eficacia, que el propósito para el que hemos sido llamados lo hagamos, lo llevemos a cabo de manera correcta. Y si recibimos un don del Espíritu Santo,
desarrollarlo de manera correcta, en la llenura del Espíritu, en amor, para que lo hagamos correctamente. Amén. Y tenemos los dones, vamos a leer los dones aquí en el mismo Corintios. Dice en Corintios 12, dice, y a otro por fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todas estas manifestaciones del Espíritu Santo viene de uno mismo, viene del Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. Él los reparte a cada uno como Él quiere. ¿Y por qué los reparte como Él quiere? Porque hay que recordar, amados hermanos, que ya hablamos anteriormente de que el Espíritu Santo todo lo escudriña, hermanos, y por lo tanto, ¿verdad? No hay nada que podamos esconder. Y a través de ello, obviamente, vamos nosotros a llevar a cabo, ¿verdad? Esos dones, pero siempre para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a cada día estar buscando, ¿verdad? El vivir una vida santa, una vida apartada para el servicio de Dios, haciendo las cosas correctamente. Y no podemos, amados hermanos, usar los dones del Espíritu como a nosotros nos plazca. Hay gente, lo podemos ver actualmente, haciendo cosas incorrectas en la obra de Dios, ¿verdad? Diciendo que pues es que Dios les dijo y que hacen determinadas actividades que la verdad, muchas veces llegan a hacer hasta grotescas las cosas que hacen y que dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Como esas de que la gente se revuelca, la gente da vueltas sin control, o la gente hasta se carcajea, o tantas tonterías, hermanos, y no, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que esto no puede ser así. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que recordar, hermanos, que el Señor nos da dones, y el Señor no es como el ser humano, ¿verdad? Que da y luego ya se enoja y recoge lo que obsequió, lo que dio. Dios no es así. Dios nos da los dones y no te los va a quitar, ahí los vas a tener tú. Y si tú comienzas a hacer un mal uso del don que te fue dado, ¿verdad? Vemos actualmente a muchos que, ay, no, pero es que sí es de Dios porque sana. Pues Dios le sigue dejando el don, sea de sanidad, pero llega el momento en que Dios reprende, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, debemos de entender esto, de que muchas veces la gente se va a apartar. Hay hermanos, te decía yo en una clase, ¿verdad? Hay hermanos que conocieron la verdad, que fueron libres y recibieron el don del Espíritu y comenzaron a trabajar en la obra de Dios, y habían manifestaciones gloriosas a través de esos siervos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero estas personas se fueron apartando, y actualmente pues podemos ver muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos cantantes de Dios, porque buscan su propia gloria, buscan el obtener
dice la palabra de Dios, es obtener ganancias deshonestas a través de su servicio a Dios, de su aparente servicio a Dios, porque ponen a Dios por delante diciendo que lo sirven a Él, pero hacen cosas deshonestas, cosas desastrosas, hacen muchas cosas incorrectas. Hay que recordar, hermanos, que hay gente que dice, ay, no, es que Dios castiga. Dios. Hermanos, las decisiones que tomemos para bien o para mal siempre van a tener una consecuencia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquellos que ya conocieron de Cristo y que se apartaron, ahora son doblemente culpables, hermanos, porque ya conocieron la verdad, ya fueron libres y regresaron a su esclavitud por cuenta propia, porque ahora ya saben que lo que están haciendo es incorrecto y sobre todo porque quieren burlar a un Dios vivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdate que ya hablamos de que van a ser los falsos maestros y por lo tanto también van a haber falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermanos, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el único que puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios es el Espíritu, y Él no lo va a marcar y no los va a enseñar. Recuerda que no es un poder nuestro, que no es que tú lo distingas porque tú eres muy listo, no, sino que al tú estar lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a que tú puedas discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Entonces, encontramos en los dones del Espíritu Santo, amén, los dones de revelación. ¿Qué quiere decir esto? De conocer, de poder descubrirlos. El primero es el de sabiduría. Porque así como son 9 frutos del Espíritu Santo, también son 9 dones del Espíritu Santo. Y el primero es el de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría es la capacidad otorgada por Dios para recibir sabiduría sobrenatural de Dios cuando sea necesario. ¿Qué es esto, verdad? Que el don de sabiduría viene totalmente de parte de Dios y Él es el que nos va a dar esa capacidad sobrenatural, fuera de lo normal, algo que no está en ti, que tú no lo puedes hacer, pero que Dios te da esa capacidad sobrenatural cuando sea necesario, ¿verdad? Tenemos otro que es el de ciencia. Este es el don de la palabra de ciencia y que es la capacidad otorgada también de parte de Dios por medio de revelación de datos o de información que es imposible que la persona conozca humanamente, ¿verdad? Que humanamente los conozca y que pueda saber o conocer, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Ah, bueno, pues es cuando alguien verdaderamente viene de parte de Dios y te hace conocer ciertas cosas. ¿Te acuerdas cuando fue el profeta a ver a David? Y le dijo, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves tú esto? Un hombre, pues, muy rico, le tenía un corderito, había un hombre pobre que tenía un corderito y que era feliz con su corderito, pero había un hombre rico que tenía muchas posesiones y muchos corderitos. Sin embargo, él vino y tomó el corderito del hombre pobre y pues le pregunta el profeta, ¿verdad? A David, ¿qué crees tú que merezca este hombre? Y David muy enojado le dice, ¿verdad? El tal hombre es digno de muerte. Y el profeta le contesta, ese hombre eres tú. Porque el profeta Natán estaba hablándole precisamente de su pecado, de que tomó la mujer de Urías para él, teniendo
muchas mujeres él tenía que poner sus ojos, y no solamente eso, sino que además fue el autor intelectual de la muerte de Urías, ¿verdad? Y el Señor le reveló al profeta este acontecimiento, y el Señor lo envía a que hable con David. Eso es la palabra de ciencia, que Natán, sin saber lo que había acontecido, Dios se lo revela y él va y se lo dice a David. Y así como eso puede suceder, ¿verdad? Cosas que desconozcan, y que a lo mejor en un momento de tu vida un verdadero siervo de Dios puede acercarse mejor a tu vida si tú eres un cristiano que te has apartado, y que llegue una persona a lo mejor que tú ni la conoces, que nunca la has visto en tu vida, pero que llegue esta persona y te habla, pero que sea un verdadero siervo y te dice el Señor, ¿sabes qué? Y que tú estás pasando por un pecado terrible, y llega este hermano y te dice el Señor que tienes que arrepentirte, y tú dices, bueno, pero ¿cómo lo supo si yo ni lo conozco? Pero es la palabra de ciencia, es el Señor que le está dando el conocimiento a este hermano para hablarte a ti o a la persona a la que se le tenga que hablar. Tenemos también el discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la capacidad dada por Dios para reconocer qué espíritu elabora las distintas manifestaciones o actividades. El don también incluye la capacidad provista de parte de Dios para desafiar o hacerle frente a los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Que el discernimiento de espíritus, que el Señor te va a dar o le va a dar al creyente que recibe este tipo de don la capacidad de parte de Dios para reconocer los espíritus con los que está tratando, ¿verdad? Va a reconocer si el espíritu con el que está hablando viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo. Y eso solamente Dios se lo puede dar, porque Dios conoce a los espíritus inmundos y a los espíritus que vienen de él. Entonces, y también le da esa capacidad, lo reviste de su poder, de su fuerza, de su capacidad para enfrentarse a cualquier tipo de espíritus inmundos, como los vimos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, echaba fuera demonios. Así, de esa misma manera, el Señor capacita a través de su espíritu al creyente para poder tener esa capacidad de discernir y de saber si lo que se está haciendo viene de parte de Dios o viene de parte de un espíritu inmundo. Entonces, estos tres primeros dones son dones de revelación, de conocimiento, que son el de sabiduría, el de ciencia, ¿verdad?, y el de discernimiento de espíritus. También tenemos los dones de expresión o de voz, o sea, el de hablar, que son primeramente el de lenguas, y es la capacidad de Dios que permite a un creyente hablar en un idioma que no entiende. Ajá, como lo vimos primeramente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos desconocían por completo, y que de alguna manera, ¿verdad?, eran, ellos los recibieron porque ellos nunca se habían preparado en ese tipo de idiomas, y que sin embargo estaban siendo en ese momento bautizados en ellos. Dios les estaba permitiendo hablar en otras lenguas, y además eran lenguas humanas, porque hay que recordar que muchos de los oyentes, y que eran de diferentes lugares y que hablaban diferente lengua, estaban entendiendo a la perfección el mensaje de salvación, porque estaba siendo hablada en su propia lengua, sin que los apóstoles, ¿verdad?, se hubieran preparado en esas lenguas. Ellos, de manera sobrenatural, hablaron en otra lengua, pero también pueden ser en lenguas angélicas. Ajá, en lenguas angélicas, en ese lenguaje en el cual tú comienzas a hablar, y que, como ya lo decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que son lenguas donde únicamente el creyente es edificado, y que habla misterios, ¿verdad?,
en ese lenguaje con Dios. Ajá. Y también tenemos la interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la capacidad dada por Dios para exponer en una lengua conocida el mensaje a la iglesia que es dado a la iglesia por medio del don de lenguas. Y es lo que yo te comentaba la semana pasada, ¿verdad? Que si hay intérprete, ¿verdad? Si hay alguien que puede interpretar lo que el hermano está hablando en lengua desconocida, pues que lo exprese a la iglesia para que sea edificada, que lo traduzca, por decirlo de manera entendible para nosotros. Pero si no hay intérprete, si no hay nadie que lo pueda interpretar, ni aún el que lo está hablando, lo puede interpretar, mejor callarlo, porque si entonces en lugar de haber edificación, hay confusión. Pero este don de interpretación de lenguas, Dios se los da a determinados creyentes precisamente para edificación de la iglesia, ¿verdad? Algo que Dios está hablándole a la iglesia, ¿verdad? En ese momento, y que está hablando, ¿verdad? Te decía yo, hablando en ese lenguaje angelical, porque está hablando misterios en el Espíritu Santo con Dios, y entonces a alguien, ¿verdad? Le da ese don de interpretación y este hermano comienza a decir lo que la persona está hablando en lenguas para la edificación. El mensaje que está recibiendo la iglesia lo recibe. Y también tenemos el de profecía, que es la capacidad de proclamar un mensaje de Dios al cuerpo de Cristo que es recibido por el Espíritu Santo, conforme que es proclamado al momento, obviamente, ¿verdad?, que se está interpretando. Esa profecía, la capacidad de recibir ese mensaje de Dios que se está dando, ¿verdad? Y tenemos también los últimos 3 dones, que son los dones de poder. El de ejecutar, que es el de la fe. Y es el don de la fe, es la capacidad dada por Dios para creer a Dios, para creer que Dios es un Dios de lo imposible. Es esa clase de fe que, como dice su palabra, ¿verdad? Dice, bienaventurado, le dijo a Tomás, bienaventurado porque viste y creíste, pero más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Esa certeza, esa fe que, como dice Hebreos, que aunque no veamos, tenemos la certeza de que ahí está. De aunque visiblemente no lo podamos ver, pero sabemos que ahí está y tenemos la certeza de lo que esperamos. De que si Dios dijo que lo va a hacer, nosotros tenemos la total convicción de que así va a suceder. Esa es la clase de fe que Dios nos va capacitando con esa fe que mueve montañas. Y también tenemos el don de la sanidad. Y el don de la sanidad es la capacidad recibida de Dios para impartir sanidad para el cuerpo físico en ciertas ocasiones específicas. Este don de sanidad es esa capacidad sobrenatural que viene de Dios, que permite, ¿verdad?, que determinados hermanos que reciben ese don, ¿verdad?, oran por alguien y esa persona es sanada físicamente, ¿verdad? En este momento estamos hablando de manera física, en su cuerpo físico, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que vemos ejemplos en la palabra de Dios que muchas personas al recibir su sanidad física venía su sanidad espiritual, porque muchas personas, ¿verdad?, entienden que esa sanidad sobrenatural que llegó a sus cuerpos únicamente viene de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre natural no puede sanar algo que ya está destinado a la muerte, ¿verdad? Como es, por ejemplo, no sé, un cáncer o alguien que ya fue desahuciado y que esta persona dice, yo tengo fe de que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, este don de sanidad habla específicamente de impartir sanidad en el cuerpo físico de las personas por parte de un hermano que Dios lo ha capacitado para ello en momentos específicos. No siempre, porque hay que entender
que habrán sus excepciones, ¿verdad? Hay gente por la que se ora y no sana. ¿Por qué no sana? Pues eso ya es cosa de Dios. Nosotros únicamente somos un instrumento a través del cual oramos y Dios se manifiesta. Entonces, también van a haber sus excepciones. Y también tenemos el don de milagros, ¿verdad? Y el don de milagros es la capacidad dada por Dios para ejecutar lo imposible, ¿verdad? Vemos a un Elías, ¿verdad? Haciendo llover fuego, ¿verdad? O deteniendo la lluvia. Entonces, vemos ese tipo de milagros, ¿verdad? Extraordinarios, que a veces se ora, ¿verdad? Y suceden cosas extraordinarias, ¿verdad? Que humanamente hablando no se podrían llevar a cabo, pero solamente a través del don del Espíritu que Dios nos da es como se pueden llevar a cabo. Entonces, existen, acabamos de ver, 9 dones de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? 3 que son de revelación, el de sabiduría, el de ciencia y el de discernimiento de espíritus. Y los dones de expresión, es decir, el de hablar, el de dar a conocer, que es el de lenguas, el de la interpretación de lenguas y el de profecía. Pero también tenemos 3 dones de poder, que es el de la fe, el de la sanidad y el de milagros, porque hay que recordar, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si hay duda en nuestros corazones, si creemos o pensamos que, pues es que sí creo en Dios, pero mejor voy con el brujo de la esquina, que yo he visto que hace cosas, y mejor voy ahí, porque creo que es más efectivo. Entonces, pues así no funciona, hermanos. Así no funciona. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Ajá. Entonces, cualquiera que sea el don que el Espíritu Santo manifieste a través de los creyentes, el mayor interés siempre de cada uno de los creyentes debe de ser el amor al cuerpo de Cristo. Que cualquier don que recibas, cualquier talento que tengas, lo pongas al servicio de Dios con amor hacia el cuerpo de Cristo, al tener el deseo de que la obra se extienda, de que la iglesia sea edificada, de que el cuerpo de Cristo sea unido, ¿verdad? No para gloria propia. Todo lo que se haga debe de ser para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos en Cristo. También se debe de recordar que solamente la palabra de Dios es la guía infalible. Al determinar la voluntad de Dios y la dirección de la vida, la palabra tiene prioridad y nada puede reemplazarla. Esto creo que es muy claro lo que acabo de decir, ¿verdad? Lo que nos hace énfasis nuestro estudio, en que debemos de recordar que lo único que tiene autoridad en nuestra vida de creyentes es la palabra de Dios. Esta es la guía infalible. No podemos irnos a otras cosas. Para determinar la voluntad y la dirección de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios es imprescindible. Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla y no podemos reemplazarla por otro tipo de libros. Es bueno que leamos, ¿verdad? Que leas a lo mejor libros de hermanos creyentes, de testimonios, qué bueno, porque nos edifican y podemos ver a lo mejor, ¿verdad? Que personas que a lo mejor estaban en las drogas o estaban en la prostitución o estaban en el homosexualismo, cómo fueron alcanzados por Dios. Entonces son como algo que nos alimenta y decimos, el Señor hace cosas maravillas, ¿verdad? Y decimos, y si pudo hacerlo en la vida de estos hombres, lo puede hacer en nuestras vidas. Pero no podemos tomar libros y sustituir a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser nuestra guía infalible. Y para recibir dirección de Dios, para recibir guía de Dios, necesitamos
la palabra de Dios, buscar el Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar los dones del Espíritu, buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos tener los 9 dones, los 9 frutos del Espíritu Santo, y podamos entonces, al recibir también el don o los dones que recibamos de parte de Dios, los podamos hacer con el amor, con la paciencia, con la benignidad y con el deseo de que el reino de Dios sea establecido en cada corazón. Así como Jesús lo hizo, que nosotros seamos embajadores dignos de Jesucristo, hablando y extendiendo el reino en la tierra, rescatando a los perdidos de este mundo de oscuridad en el que están viviendo y que se encuentran bien a gusto porque están ciegos, porque se han entenebrecido sus mentes y que están pero de lo más contentos porque ya no saben discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y que nosotros que hemos sido puestos en la tierra o que estamos en la tierra, que hemos conocido a Cristo y que somos luz, les llevemos esa luz de Cristo al que está perdido, al que está ahí extraviado y que no sabe hacia dónde caminar. Y que muchos, ¿verdad?, están queriendo suicidarse porque no le encuentran soluciones a sus vidas. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don por lo menos, y estos dones no nos los dieron nuestros padres, como te decía yo al principio, ni tampoco nuestros maestros. Ningún ser humano tiene el poder para darnos, ¿verdad? Como actualmente ahora muchos falsos profetas, ¿verdad? Falsos predicadores dicen, no, mira, yo te voy a transferir mi poder, mi don. Hermanos, eso no se puede. Los dones vienen de parte del Espíritu, no vienen de parte de ningún ser humano, de ningún pastor, de ningún profeta, vienen de parte de Dios. Ni los dones sobrenaturales solamente vienen de Dios, no son algo natural que tengamos, solamente vienen de parte de Dios. Los dones espirituales provienen de una sola fuente y esa fuente es Dios. Y es nuestra responsabilidad el de usar los dones para el cumplimiento del propósito para el cual el Señor nos ha llamado y nos ha enviado. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, aquí acabamos de leer algo bien claro y bien maravilloso y bien contundente de parte de Dios. Dice que según el don que recibamos, lo debemos de ministrar a los otros, al cuerpo de Cristo, para que sea edificado, para que sea cada vez más unido, para que sea fortalecido, y para que seamos como buenos administradores, dice su palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de esas diferentes formas en que Dios tiene para bendecirnos. Debemos de administrarlo correctamente. Con responsabilidad debemos de administrarlo. No nos los da Dios para que hagamos lo que se nos pegue la gana, sino es para ministrar el cuerpo de Cristo. Y dice que si alguno habla, hablemos conforme a las palabras de Dios. No le pongamos de nuestra cosecha, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. No estés hablando ni diciendo cosas que no vienen de Dios. Dice, para que todos, en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Entonces, ya vimos cuál debe de ser nuestra actitud bíblica hacia los dones. No debemos de ser ignorantes, no debemos de ser descuidados, debemos de desearlos y debemos avivarlos cada día. Mira lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 12:1. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces no debemos de ser ignorantes, no debemos de estar, no, debemos de tener el conocimiento correcto para que cuando lo recibamos, lo llevemos a administrar de manera correcta delante de Dios. Porque acuérdate, y no debemos de olvidar que podemos engañar al hombre, pero a Dios no podemos engañarlo. Y dice que tampoco debemos de ser descuidados. Y mira lo que dice Primera de Timoteo 4:14. Dice: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando hemos recibido el don, no debemos de descuidarlo, sino al contrario, debemos de trabajar, debemos de buscar que ese don pues no lo vayamos dejando ahí contristado y ahí olvidado, sino que debemos de estarlo llevando a cabo. Y dice aquí también, dice la palabra de Dios, que debemos desearlos. Acuérdate que decía Pablo, ¿verdad? En Primera de Corintios, nos hablaba ya de ello, ¿verdad? Decía que debemos de desearlos, dice Primera de Corintios 12:31. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Debemos de procurar los dones, pedirle al Señor que nos dé los dones y debemos de avivarlos cada día de nuestras vidas. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Debemos de ponerlos por obra, debemos de avivarlos cada día. ¿Por qué? La actitud es la postura que tenemos ante los dones, la actitud bíblica. No los podemos ignorar, ya que fueron dados a la iglesia y ya que existen y son una realidad, es nuestra responsabilidad en ponerlos a funcionar de acuerdo al propósito para el cual nos fueron dados. Entonces es bien importante que si ya recibimos un don, pues procuremos ponerlos en función, que estén avivados para que la iglesia sea avivada, sea edificada, porque son una realidad, es una realidad que los recibimos y que necesitamos ponerlos a funcionar de acuerdo al propósito para el cual nos han sido dados. Amén. Y también dijimos ya, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones? Son para edificar a la iglesia, son para establecer el reino de Dios en esta tierra, para que tengamos el poder de Dios en nuestras vidas, para provecho de la iglesia y para provecho de nuestras propias vidas, pero también son nuestras credenciales. Es la manera como nos vamos a identificar, ¿verdad? Acuérdate que si vemos, por ejemplo, hablando en la política, ¿verdad? Aquellas personas que salen al exterior, ¿verdad? Y que van en nombre de su país, llevan credenciales, llevan autoridad del presidente para tomar decisiones, ¿verdad? Y así somos nosotros. El Espíritu Santo es nuestra credencial, es la autoridad que Dios está poniendo en tu vida y en mi vida y que nos identifica como hijos del gran rey. Esto es bien importante. Mira lo que dice Mateo 16. Mateo 16 del 17 al 20. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Él es Jesús el Cristo. Entonces aquí nos está hablando de la autoridad que nos delega. Y esa autoridad únicamente la vamos a tener con el Espíritu Santo. Claro que al estudiar acerca de los dones surge la pregunta de que si cada creyente tiene todos los dones o que si puede llegar a tenerlos todos. El mensaje en 1 Corintios 12, 4 al 11 y en el 14 al 18 nos dice claramente que ningún hombre es completo en sí. Nosotros definitivamente necesitamos los unos de los otros y debemos entender que no son dados para que nadie sea un protagonista, sino que cada uno de nosotros reconozcamos el don que Dios ha puesto en los otros miembros del cuerpo. Entonces, aquí en nuestro estudio, yo te voy a dejar de tarea que leas 1 Corintios 12 del 4 al 11, ya lo leímos, y también del 14 al 18, y también Efesios 4, 16, que nos habla a este respecto, ¿verdad? De que ningún hombre está completo en sí y que nosotros definitivamente necesitamos unos de otros, por eso somos un cuerpo, porque así como el brazo necesita del cuerpo, del dorso para poder, ¿verdad?, llevar a cabo sus funciones, así cada miembro de la iglesia, ¿verdad?, como parte de espiritual de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad?, necesita de los otros para poder llevar a cabo su función. No puede aislarse del cuerpo de Cristo y querer llevar a cabo la función para lo cual está determinado dentro del cuerpo, sino que necesita de los otros, ¿verdad? Porque nadie puede ser protagonista. El que se aparte y quiere hacer todo solo es protagonista. Aquel que dice yo no necesito de fulano para hacer esto, yo puedo aprender y hacerlo y a nadie le voy a pedir, está siendo protagonista. Y tenemos que reconocer que Dios nos ha puesto como miembros de un cuerpo para necesitarnos unos a otros. Claro que hay sus excepciones, pero solamente cuando Dios así lo ha determinado. Como Pablo que dice aquí la palabra, que él tenía todos los dones, ¿verdad? Habrá sus excepciones que a lo mejor, ¿verdad? Habrá quienes los tenga, pero para algo que Dios específicamente ha determinado en la vida de ese creyente. La Escritura enseña que el Espíritu Santo da los dones en particular como Él quiere, como ya lo leímos en 1 Corintios 2, 12, 11, que Él da como Él quiere. Todos los dones residen en el Espíritu Santo y Él puede manifestar cualquier don en cualquier oportunidad en situaciones especiales. Sin embargo, Dios ha puesto estos dones en el cuerpo que tienen muchos miembros, no solamente es un solo miembro. Entonces, ya vimos en Corintios 12, 11, 1 Corintios, que el Espíritu Santo da como Él lo determina, como Él quiere. Y Él puede manifestar cualquier don en cualquier oportunidad o circunstancia especial. Él lo puede hacer, porque hay que recordar que Él los da como Él quiere y en el momento que Él quiere. Y también dijimos ya, ¿verdad? Al principio de nuestro estudio del Espíritu Santo, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Y dijimos que es un pequeño resumito, recibiendo al dador de los dones, que es el Espíritu Santo. Si nosotros no buscamos, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, pues difícilmente vamos a poder tener un don. Y también el Espíritu nos da como Él quiere. Y debemos anhelar siempre los mejores dones, pero sobre todo, ¿te acuerdas que decía Pablo? El amor. Y que lo recibimos por imposición de manos y también por profecía. Y es a través del Espíritu que se comienzan a manifestar cada uno de los dones. Por tal motivo, es muy importante recalcar que la relación con Dios, con su palabra
y con el Espíritu Santo son sumamente vitales para que la manifestación de los dones sean una realidad en la vida del creyente. Por lo tanto, cuando los dones espirituales estén operando en el cuerpo, es vital obedecer a la dirección del Espíritu y la confirmación del liderazgo, ya que deben ser de acuerdo a la palabra en el sustento de amor y edificación. Esto es bien importante, hermanos, que cuando los dones del Espíritu estén operando en el cuerpo, es vital obedecer a la dirección del Espíritu. Si nosotros trabajamos en desacuerdo con el Espíritu, eso ya no viene de Dios. Y la conformidad o la confirmación más bien del liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios? Alguien dice, no, es que Dios me dio mi don y me dio mi liderazgo, mi ministerio, pero eres una persona que ni siquiera estudia la palabra, es una persona que ni siquiera se ha bautizado en agua, que ni siquiera ha buscado la llenura del Espíritu Santo, que no tiene comunión con hermanos, que no tiene comunión con la iglesia, que no escudriña la palabra, pero que sin embargo muchas veces están en el liderazgo de la iglesia. Ese tipo de personas o ese tipo de líderes no los pudo haber establecido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla y obra conforme a la palabra, nunca en contra de lo que dice la palabra, porque acabamos de decir en nuestro estudio que todo lo que hagamos o lo que sea confirmado por el Espíritu Santo va de acuerdo a la palabra en el sustento del amor y la edificación. Amados y preciosos hermanos, con esto concluimos el estudio del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Estúdialo, síguelo estudiando, hermano, busca la llenura del Espíritu y pues terminamos. La semana próxima vamos a comenzar un tema muy importante. A mí me parece muy importante. Nuestro estudio va a llevar como título Llamados a ser hijos. A eso hemos sido llamados, hermanos. Ya no somos advenedizos, ahora somos llamados hijos, a ser hijos. ¿Y cómo debe de ser nuestro comportamiento de un Dios santo, de un Dios perfecto? Eso lo vamos a comenzar. No te digo que terminemos nuestro estudio el mismo día, pero hasta donde nos quedemos como lo hacemos, vamos a ver nuestro primer tema, porque vamos a ver diferentes llamados que tenemos, y el primero es ser llamados a ser hijos, a ser luz, a ser santos, a ser siervos, a ser herederos, a ser primogénitos. Entonces, va a estar muy, muy importante nuestros estudios que van a seguir. También a ser llamados a ser perfectos, a ser reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos todavía mucha tela de dónde cortar. Entonces, vamos a ver cada llamado que el Señor nos hace, a ser llamados, a ser luz, a ser hijos, a ser herederos, a ser primogénitos, a ser luz, a ser reyes y sacerdotes. Vamos a ir viendo cada uno de los temas para que sepamos a qué hemos sido llamados y cómo debemos de comportarnos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en este día por permitirnos, Señor, estar reunidos nuevamente estudiando tu palabra. Gracias, Padre, por este estudio que concluimos del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestras vidas, Señor, y que la pongamos por obra, Señor, que busquemos la llenura del Espíritu, Señor, para que por medio, Señor, de la llenura podamos tener, Señor, frutos del Espíritu y a su vez, Señor, también, Señor, clamar a ti, Padre, por nuestros dones, Señor, que nos des dones para edificar a la iglesia, Señor, para que nosotros, Señor, podamos llevar a cabo con responsabilidad y con entendimiento, Señor,
el don, Señor, que tú deposites en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que escucharon este estudio, por mis amigos, Señor, y amigas que se conectaron, Padre. Te doy muchas gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposa Gisela. Padre, bendice sus vidas. Yo sigo clamando, Señor, por sabiduría, Señor, para sus vidas, para que sigan, Señor, administrando, Señor, esta estación de radio que pusiste en sus manos, Señor, para extender el reino, Señor, y que lo hagan con responsabilidad, con sabiduría, con entendimiento, Padre. Y asimismo, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, incluyéndome yo, Señor, que compartimos en esta estación de radio, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Padre, y que cuando hablemos, Señor, en esta estación, Padre, sea, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, pura, Señor, y santa, Padre Santo, y que no añadamos nada, Señor, porque no tenemos nada que añadir. Tu palabra es perfecta, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendíceme también a mí. Padre, te pido por mis pastores, Señor, por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, por mi pastora Adriana Ortiz, Señor, bendícelos, guárdalos, Padre, en el hueco precioso de tu mano, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te doy muchas, pero muchas gracias, Señor, por darme el privilegio, Señor, de servirte a ti, al único Dios vivo, a Jesucristo, mi amado Salvador, y al Espíritu Santo que nos habita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos estamos reuniendo todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho gusto verte por ahí. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y nos estamos viendo el próximo lunes. Dios me los bendiga, el Señor les guarde. Bendiciones.